Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine y como cada lunes tenemos el honor de tener a la doctora en psicología, Cristina Balinotti, experta en familia. Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu audiencia, como siempre. Saludos para todos. Doctora, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la traumatofilia infantil. Traumatofilia viene de dos palabras griegas, trauma, que es una herida, que puede ser una herida en el cuerpo, me caigo, me rompo una pierna, es un trauma, o puede ser una herida en la mente. Cuando sufro una situación muy estresante, no puedo procesarla y entonces ocurre el trauma. Y filia, tendencia a, es decir, tendencia a tener accidentes, traumas físicos, es la traumatofilia infantil. Para entenderla en los niños, porque estos niños padecen de accidentes reiterados en el hogar, quemaduras, casi se ahogan en la piscina, casi se electrocutan, los muerde un animal, siempre están con un problema, están generando un trauma físico. Entonces, para nosotros el accidente es algo que no se puede manejar, es algo fortuito. Bueno, le pasó que se encontró así en la piscina y se cayó, por ejemplo. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, estos accidentes a repetición traumatofílicos en la infancia tienen otra explicación. Para entenderlo, tenemos que ubicar a los niños de hoy en día en el contexto sociohistórico en el que se encuentran. Y vemos que uno de los problemas que hay es que el niño está siempre visto en este momento como un ser que debe producir y que debe tener un aprendizaje de conocimientos exhaustivo. Si no puede caerse de la cadena de producción. Tiene que estudiar, tiene que recibirse y ser productivo económicamente para sí mismo y para la sociedad. Está muy bien todo esto, pero lo estamos llevando a un nivel de exigencia realmente muy grande. A tal punto que hoy se están viendo trastornos en la infancia que no se venían antes. Uno de los trastornos que hay en la infancia actualmente es el ataque de pánico, que siempre fue un trastorno de ansiedad de los adultos. Otro trastorno es el agotamiento, la fatiga crónica, que también era visto en los adultos y ahora en los niños. Y el tercero son los accidentes, que están considerados como estos accidentes domésticos de los que hablaba, que siempre van al hospital porque o se quebraron un brazo o se fisuraron algo. Bueno, estos están vistos, estos accidentes, desde el punto de vista de la psicología y están vistos como una epidemia, una nueva epidemia o epidemia invisible del siglo XXI. Es algo bastante fuerte decirlo así, pero es así a tal punto que la OEA y la UNESCO están estudiando este tema por los costos de salud pública que genera, pues estos niños en su mayoría en el mundo, entre un 50 y 80% no tienen la cobertura de salud médica, entonces van a los hospitales y generan un gasto. Pero sin embargo, la UNESCO y la OEA no lo estudian desde el punto de vista de las teorías psicológicas, qué es lo que hay detrás de esto que sucede. Y entonces, una vez que explicamos esto, podemos decir que, en efecto, estos accidentes desde el punto de vista psicológico son síntomas de algo que el niño, de un trauma psicológico que el niño no pudo procesar y que entonces lo que hace es repetirlo inconscientemente, encontrarse en una situación de trauma, ¿verdad? Para poder entender eso que le pasó. Vale decir, el accidente produce un dolor físico que alivia un dolor psíquico, es decir, un dolor que tiene en su mente, en su inconsciente, que él por supuesto no lo conoce. Entonces tenemos que tener en cuenta que las causas pueden ser la herencia, desde ya, la proclividad a tener accidentes, toda la historia de la familia, cómo lo trataron, y por supuesto el trauma psíquico, cuándo pasó, qué pasó. La novela familiar, que así se llama, es toda esta historia de cada una de las familias. En estos casos muchas veces tiene padres neosexuales, anoten este término, neosexuales, ¿qué quiere decir? Padres que confunden lo que es bueno para el niño con las ambiciones personales que han tenido. Entonces les exigen, y no se fijan
en sus propias potencialidades, no se fijan en su creatividad, en el ocio, los obligan a estudiar tecnologías, idiomas. El niño no tiene un momento de descanso, un momento de descanso que es necesario, porque el ocio se llama, y con razón, el ocio creador, ¿verdad? El ocio de pensarse y un poco el aburrimiento también. Los chicos se tienen que aburrir un poquito y tienen que descansar, cosa que en esta época no sucede. Bueno, ¿qué tipo de traumas pueden ser? Las tres etapas más importantes de la evolución de un niño, un ser humano, son el nacimiento, que ya de por sí es un trauma, que lo separan bruscamente de mamá, la biperestación, es decir, cuando empiezan a caminar solitos y empiezan a transformarse en individuos, a separarse de esa simbiosis que tenían con mamá o con su cuidador. Y el complejo de Edipo, vale decir que cómo resuelve esa triangularidad en que el niño al principio, el varón quiere casarse con la mamá, está siempre con la mamá, esta es la fantasía del niño, la niña con el papá. ¿Cómo está esa triangularidad resuelta? En el nacimiento dejamos a los niños muchas veces llorar, pero tenemos que entender que eso puede generarle un tipo de trauma que luego lo van a poner en el físico a través de estos accidentes. Cuando el niño llora y patalea, una conducta muy primitiva, muy agresiva, para llamar nuestra atención, uno piensa, tiene hambre, entonces que espere un poquito, ya voy a ir. O, o en realidad quiere llorar por llorar. Pero el niño llora y patalea psicológicamente porque empieza a sentir una sensación desagradable, que es la necesidad. La necesidad de ser comprendido y la necesidad del hambre también. Pero fundamentalmente lo que el bebé quiere es ser comprendido, sostenido, que mamá lo arrulle, le dé a tiempo la comida. Entonces, ¿qué pasa? Que en su mente internaliza, así se llama, en su mente coloca, mete a mamá, ¿verdad? Como una figura que calma, como una figura buena con la que se puede identificar. Si nosotros no lo atendemos y lo dejamos llorar, el chico no puede hacer esa internalización, el bebé o la bebé, y entonces se crea un niño completamente impulsivo, con necesidades, y un niño traumatizado. Otro de los traumas que puede ocurrir es también un accidente en el coche de mamá, porque esto está fuera de la traumatofilia, ¿no? Los homicidios y los accidentes. Es decir, chocaron el coche de mamá, era muy chiquitito, bueno, total no se acuerda, pero quedó eso ahí. Y entonces nosotros, atención si tenemos un niño con estas conductas, porque puede ser que hubo algo en el pasado que no atendimos. También puede ser la separación brusca de la mamá, la muerte de mamá, la muerte de la abuela que lo cuidaba casi todo el tiempo. En muchos casos desgraciados, ver cómo los padres o algunos de ellos se suicidan o son secuestrados. Hemos visto cosas que ocurren con niños muy pequeños. Y ese trauma queda como una herida en la mente, una herida psíquica, y luego, como no se pudo resolver, ¿verdad? Va a dar este síntoma de estar constantemente generándose un trauma físico para calmar ese trauma psíquico, para entender de alguna manera lo que pasó a nivel de lo inconsciente. Recordemos que la única manera de superar esto es mediante una terapia que pueda poner en la palabra y en la trama histórica de la familia lo que pasó. Si el niño a través de ese recuerdo, a través de la psicoterapia, se encuentra con la realidad de un trauma y el sentimiento y el dolor que sintió como nene, como pequeño, en ese momento de ese accidente, pues entonces ahí, al ponerlo en la historia de la familia, esto pasó, esto me pasó cuando yo tenía 8 meses, 1 año y medio, y entonces lógicamente lo supero. ¿Por qué? Porque lo pongo en la palabra, porque no lo dejo nada más que como una sensación que realmente puede llegar a intoxicarme. Vale decir que hay mucho que decir también en las familias en las que prevalecen los impulsos, los padres que no piensan y actúan, que se ponen en riesgo. También hay niños que están pasando por estos múltiples accidentes. Pero ojo, acá viene el diagnóstico diferencial. Tenemos que diferenciarlo de qué?
de los niños que tienen accidentes a repetición porque son o padecen, mejor dicho, el trastorno de hiperactividad, el trastorno de falta de atención con hiperactividad. En algunos casos con hiperactividad, en otros no, porque puede cursar como trastorno de falta de atención. Y otra cosa que debemos hacer el diagnóstico diferencial es de la torpeza, de la torpeza crónica del niño, de esa torpeza motriz, que puede ser de carácter neurológico, es decir, que hay conjunto de músculos en el cuerpo que no funcionan bien y lo llevan a accidentarse constantemente. Llevarlo al médico pediatra, y porque esto generalmente ocurre, y así los estudios lo indican, entre los 5 y los 9 años de edad. Claro, que puede llevarse a la adultez. Y ese es otro capítulo que sería ya la segunda parte de esta charla, en los adultos, que ya no solamente se accidentan, sino que además padecen enfermedades a repetición. Doctora, muchas gracias, que tenga una feliz tarde, una excelente semana y estamos, Dios mediante, el próximo lunes aquí con nosotros.